noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos de nuevo con ustedes en este programa de Escucha y Aprenda, en donde les compartimos una parte de lo que son libros que se han escogido y que en esta ocasión estamos dándole lectura a este libro que se llama El Evangelio que predicamos por Oswald Smith. Así que esperamos, como todos los demás, que sea de bendición para su vida. Estamos compartiendo con ustedes el capítulo número 5. Dice de esta manera: en el mundo de hoy hay solo dos grupos de personas: aquellos que son culpables y aquellos que no son culpables, los perdidos y los salvados, los pecadores y los santos. Tú, mi amigo, perteneces a uno o a otro. ¿Eres cristiano o no lo eres? Hay solo dos caminos: el camino ancho que lleva a la destrucción y a la muerte, y el camino angosto que lleva al cielo de la vida eterna. Y tú, mi compañero de viaje, viajas por uno o por el otro, el ancho o el angosto, pues no hay un tercer camino, no hay camino intermedio. ¿Estás viajando al cielo o estás viajando al infierno? Hay solo dos amos, Dios y Satanás, y tú estás sirviendo a uno o a otro, pues nadie puede servir a dos señores. Por lo tanto, permíteme preguntarte: ¿a cuál grupo perteneces? ¿A dónde vas? ¿A quién estás sirviendo? Sobre un grupo está escrita la palabra culpable y sobre el otro inocente, y no hay diferencia. No importa si has sido muy bueno o muy malo, si te consideras gran pecador o pecador pequeño, eres culpable o inocente. Puedes estar inscrito en el registro de 1000 iglesias, puedes ser el obrero más activo de tu iglesia, o puedes haber gastado los años de tu vida purgando algún crimen en la penitenciaría. No hace ninguna diferencia. Si no eres salvo, eres culpable y perteneces al grupo que viaja a la destrucción por el camino ancho. Puedes ser culto y de refinamiento exquisito, tener grandes cualidades a tu favor, pero Dios te coloca junto al pecador más empedernido y te clasifica como culpable. Todos en ese grupo no están igualmente degradados, pero todos son igualmente culpables, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3, 22 y 23. ¿Qué cuadro tan terrible se nos presenta al pensar en la terrible inundación, cuando el diluvio destruyó a la humanidad entera con excepción de Noé y de aquellos que estaban con él en el arca? Los pecadores que habían vivido vidas buenas y morales, junto con los más degradados y depravados, perecieron bajo las potentes aguas que les barrieron en la eternidad. Solo dos clases, solo dos grupos: aquellos dentro del arca y aquellos afuera. No importaba que su pecado hubiera sido grande o pequeño, si sus vidas habían sido, al decir de las personas, buenas o malas, habían desobedecido a Dios y simplemente con eso bastaba. Habían rehusado su advertencia y no habían querido embarcarse en el arca de seguridad. No había otra alternativa: era el arca o la muerte. El llanto y el clamor al ir escalando las cimas más altas para descubrir que sus clamores y lágrimas llegaban demasiado tarde y ya no les servía de nada. No había forma de escapar. Todos igualmente debieron perecer. Habían descuidado refugiarse en el arca. Tu condenación será sellada, no porque hayas cometido un crimen. ¿Haremos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? Hebreos capítulo 2 versículo 3. Escucha: los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Puedes haber vivido una vida muy noble y nunca haber cometido ninguno de los crímenes sobresalientes de nuestros días, pero has tenido en poco la salvación de Dios. No te has recogido en el arca de seguridad, Jesucristo, y por lo tanto eres culpable y debes perecer. ¿Crees acaso que todos aquellos que perecieron en la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra
eran pecadores y depravados en el mismo grado? ¿En esas ciudades de la llanura no habría pecadores mayores y menores? ¿Serían criminales todos? De ninguna manera, pero todos eran pecadores y por lo tanto eran culpables delante de Dios. Y cuando el azufre y el fuego cayeron sobre las ciudades, los destruyó a todos por igual, jóvenes y ancianos, grandes y pequeños, buenos y malos. Todos estaban en la ciudad, en el mismo grupo, y estaban clasificados bajo un título: culpables. Ni por un momento se les ocurriría a nadie decir que todo primogénito en Egipto era igualmente depravado. Muchos eran, sin duda, los más espléndidos hombres del momento, estadistas, poetas, filósofos y sacerdotes. Pero Dios dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros. Fue así que toda casa rociada con la sangre no sufrió, y toda aquella que no estaba rociada con la sangre fue herida de muerte, y el hijo mayor quedó sin vida. No era aquí cuestión de algún horrendo crimen, sino sencillamente cuestión de obediencia. ¿Estaba allí la sangre o no? De nuevo aquí, había solo dos grupos: aquellos cobijados bajo la sangre y aquellos que no estaban cubiertos. Ahora la pregunta: ¿estás tú cobijado bajo la sangre de Cristo? Recuerda que la misma sangre expira la persona. Dios ha dicho en palabras que nadie puede cambiar: veré la sangre y pasaré de vosotros. De cualquier otra manera perecerás. ¿Estás cubierto por la sangre de Cristo? Si no, acepta la advertencia: el diluvio del juicio de Dios te alcanzará. La muerte y la eternidad están aún ante ti y no hay forma de escapar. En las grandes penitenciarías del mundo se encuentran toda suerte de gente, desde los más alevosos asesinos hasta quienes han sido, quizás, solo víctimas de las circunstancias. Están los pecadores que tienen las manos tintas en sangre, mientras que hay aquellos que solo han rehusado cumplir las leyes militares de su país. Todos culpables, todos cumpliendo una condena. No es necesario que un hombre se hunda 1000 metros debajo de la superficie del agua para ahogarse. 30 centímetros sobra. El caballo que rompe el alambrado que lo cerca en un solo lugar consigue su libertad tan completamente como aquel otro que pisotea los cercos hasta tirarlos al suelo en su totalidad. En la misma forma, un pecado te cerrará las puertas del cielo y te colocará en la compañía de los perdidos con la misma probabilidad que te hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. ¿No crees que lo que dice la palabra de Dios? Piensa que fracasar en un punto, quebrantar un solo mandamiento, cometer un solo pecado, te hace culpable de todos. Si yo estoy colgado de una cadena con 10 eslabones y la cadena se rompe, yo caigo al suelo. Al examinar la cadena descubro que solo un eslabón se había roto. Los otros 9 están aún intactos y sin embargo la cadena se rompió. Es lo mismo con el pecado. Somos sostenidos nosotros por una ley llamada los 10 mandamientos. Quebrantamos uno solo y estamos perdidos, pues hemos quebrantado la ley. ¿Has guardado la ley completa? ¿No has quebrantado ni uno solo? ¿No has cometido un pecado siquiera? No te pregunto cuáles pues nos importa. Podrá ser homicidio como podrá ser una mentira. Podrá ser adulterio como podrá ser robo. Pero si has quebrantado un mandamiento, si has fracasado en un punto, has transgredido la ley y se te ha pronunciado culpable. Entras en la misma clasificación que el pecador más disoluto del mundo. La ira del Todopoderoso está sobre ti, pues estás bajo la condenación de Dios. Tú me dices que no eres culpable. Tú me dices que nunca has pecado. Debo decirte que eres culpable del mayor pecado que es posible que un ser humano cometa. Yo te acuso del crimen más negro de que pueda ser acusado el hombre. Tú has rechazado al Señor Jesucristo. Tú has desechado su amor. Has hecho caso omiso de sus invitaciones y has hollado
su preciosa sangre. Has rehusado aceptar la oferta que Dios te hace de su misericordia. Eres culpable del pecado, de la incredulidad, el mayor pecado de que la Biblia nos habla, el pecado de la ingratitud. Dios te ofrece el don de su Hijo y tú, miserable desagradecido, rechazas su don. Cuando viniere, dijo Jesús, redarguirá al mundo del pecado. ¿De qué clase? ¿Asesinatos? ¿Adulterios? ¿Robos? No. La Biblia dice de pecado, por cuanto no creen en mí. Incredulidad. Ese es el pecado imperdonable. Ni soñarías herir los sentimientos de cualquiera de tus amigos rechazando uno de sus regalos, pero no piensas que tiene importancia alguna rechazar el don de Dios, de quien depende tu eterna salvación. Si no eres salvo, entonces, en este mismo momento, eres culpable de incredulidad, el mayor pecado que es posible cometer. No es cuestión de la profundidad del pecado, la cuestión es cuál es tu actitud ante Jesucristo. ¿Le has reconocido como tu Salvador o no? No hay pregunta más importante que aquella que hizo Pilato. ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Tu relación con Jesucristo determinará tu eterno destino. ¿Te reconocerás culpable ahora mismo? ¿No estás convencido aún de pecado? ¿No sabes que un solo pecado te excluirá eternamente del cielo? Tú dices que no es justo. Te olvidas que el cielo es un lugar preparado para gente preparada. No sería justo de parte de Dios permitirte entrar al cielo con tu pecado, pues serías la persona más desgraciada de todas las que estén. ¿Cómo te sientes cuando estás en la compañía de personas santas? ¿Te gusta? ¿Verdad que estás más a gusto entre aquellos que son tus compañeros en una vida sin Dios? Debes estar preparado. Debes tener una nueva naturaleza y nacer de nuevo para disfrutar las cosas de Dios. Recuerda que nada impuro puede jamás entrar al cielo. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Cuando alcanzamos a comprender la santidad de Dios, comenzamos a comprender algo de la vileza del pecado. Es a causa de que los hombres saben tan poco del carácter santo de Dios que atribuyen tan poca importancia al pecado. Pues solo cuando Pedro vio a Jesús que comprendió su propia indignidad y exclamó: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fue solo cuando la santidad de Dios se reveló ante el profeta Isaías que él exclamó: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Job también, el hombre a quien Dios había calificado de santo y recto, después que Satanás y sus amigos habían tratado en vano de encontrar fallas en su carácter, aún él confesó su pecado cuando se enfrentó con la santidad de Dios. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Oh, pecador, pecador, ¿qué harás cuando estés en la presencia de un Dios así? Como las partículas de polvo que flotan en el aire se revelan en los rayos del sol, así tu pecado, aunque ignorado por ti, será expuesto en toda su vileza cuando aparezcas en la presencia del Dios santo y justo. Donde quiera que voy, me encuentro con gente que están viviendo una falsa experiencia y descansando sobre un fundamento equivocado, creyendo que están salvados cuando no lo están. Miles de miembros de iglesias, miles de cristianos profesantes no pueden dar razón de su esperanza de ir al cielo. Piensan que están bien encaminados, que están listos para encontrarse con Dios y, sin embargo, cuando se le hace alguna pregunta, sus respuestas revelan el hecho de que son tan ignorantes del camino de la salvación de Dios como los paganos del África. El diablo, el enemigo, Satanás, ha cegado sus ojos, cerrado sus oídos y oscurecido sus entendimientos por si llegaran a conocer la verdad y convertirse. Sus almas están enfundadas en la más absoluta noche y es el afán de Satanás de mantenerlos así.
Muchos de ellos son activos obreros en sus iglesias, fieles componentes de las distintas comisiones y sociedades, buenos, morales, rectos en sus vidas, pero no salvos. Es debido a este hecho, porque sé que las almas están muriendo en la creencia de que todo está bien, que quiero mostrar el camino con toda claridad y ser el medio de salvar a algunos, de despertar perdidos en la eternidad. Piensa en lo que podría significar ser creyente, profesante, miembro de una iglesia y salir de esta vida esperando plenamente entrar al cielo para encontrarse con la puerta cerrada. ¡Qué amargura! ¡Qué terrible desilusión! Permíteme entonces, amigo, librarme de tu sangre. Déjame que te señale el camino. Te ruego que te creas salvo o no, que escuches atentamente, no sea que, acaso, tú también estés engañado. Inherente en el corazón del hombre existe el concepto de que debe hacer algo a fin de salvarse. Allá lejos, en la India, hay hombres que, no conociendo la gracia de Dios ni el hecho de que la vida eterna es un don, procuran por obras de mérito propio alcanzar la salvación. Aquí hay uno que se tiende sobre un lecho de púas bajo el sol abrasador. Otro se echa sobre un lecho de carbones encendidos. Otros toman votos de silencio o mantienen levantada una mano hasta que quede tiesa. Muchos se arrastrarán o caminan miles de kilómetros en peregrinaciones, midiendo el largo de su cuerpo contra el suelo. Otros miles se bañan en las aguas del río Ganges, buscando así ganar el mérito de salvación. Pasa lo mismo con la iglesia ortodoxa griega, la judía, la católica romana, religiones de obras como todas las demás. Siempre hay que hacer y hacer. Qué terrible la esclavitud de religión imaginada por el hombre. Qué difícil el camino que el hombre se hace. Y todo el tiempo Dios enfática y claramente afirma una y otra vez que la vida es un don y no puede, por lo tanto, ser ganada por las obras. Debes aceptarla como don y la vida eterna nunca será tuya. La Biblia dice con toda claridad: llevad a cabo la obra de vuestra misma salvación. Pero en ninguna parte dice: ganad por obras vuestra salvación. No podemos ni empezar siquiera a llevar a cabo la obra de la salvación hasta que Dios primeramente la lleve a cabo en nosotros. Hago notar que no dice la Biblia: llevando a cabo la obra de vuestra expiación. Cristo Jesús la realizó hace 1900 años o más de 2000 años. Qué tarea ingrata sería tratar de realizar mi propia expiación. Nadie más que el Dios hombre podía realizarla. Aquí tenemos a un joven que ingresa a la universidad, se presenta, paga sus aranceles y es inscrito como alumno. Luego le dicen: bueno, joven, adelante, lleve a cabo el trabajo de su curso. Ya ves que no podía hacer nada hasta que se inscribió como alumno. No pertenecía, pero una vez inscrito, va cumpliendo su curso de estudios durante los 4 o más años subsiguientes. Tú también, mi amigo, debes empezar así. Debes ingresar antes de poder llevar a cabo la obra. Tú llevas a cabo lo que Dios ya ha obrado en ti, pero nunca podrás trabajar para ganar el don de Dios. No hay nada que pueda hacer el hombre para salvarse. En las religiones del mundo, la sangre provista por el hombre fluye del hombre hacia Dios. Eso es mérito. Pero en la enseñanza de Cristo, la sangre fluye de Dios hacia el hombre. Eso es gracia. Falsos pastores, verdaderos lobos vestidos de oveja, inculcaron a los soldados al ir al frente de batalla que morir en la guerra les ganaría la vida eterna, que si un hombre se daba su vida por su patria, iría al cielo. Gracias a Dios que los muchachos no se dejaron engañar. Comprendieron que no estaban listos para encontrarse con un Dios santo. Toda la sangre de todos los hombres, de todas las batallas en la historia del mundo,
no bastarían para lavar un solo pecado, pero la sangre de Cristo, hecho hombre, derramada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, una vez por todas, es suficiente para lavar todos los pecados de todos los hombres de todas las edades. El hombre no puede hacer nada para merecer la vida eterna. Hace muchos siglos ya, el Señor Jesús exclamó en Juan 19:30, consumado es. ¿Qué podría agregar el hombre a una obra ya terminada? Si la moralidad o la bondad del hombre fuera suficiente, Cristo no hubiera entonces necesitado morir, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre tiene en sí alguna posibilidad de salvarse a sí mismo, entonces la muerte de Cristo sería la atrocidad mayor en la historia del mundo. Dios dio a su Hijo porque Él sabía que el hombre era absolutamente impotente y necesitaba un Salvador. La moralidad, mi amigo, no salvará a nadie y no te salvará a ti. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo mismo y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Con el fariseo todo era cuestión de yo ayuno, yo doy, yo no soy, yo hago. Eso sí que era religión y justicia propia hasta el colmo. Cuando uno pregunta a los hombres de hoy la base de su salvación, responderán de a miles: yo voy a la iglesia, yo voy a la escuela dominical, yo enseño alguna clase, yo doy mi diezmo, yo he sido bautizado, yo soy activo en la iglesia. Todo es cuestión de yo y yo. Cristo no parece entrar para nada. No se toma en consideración lo que Cristo hizo, sino lo que yo hago. ¿Cuán diferente era la actitud de Pablo? Él se señaló como el primero de los pecadores. Sin embargo decía: no ya yo, mas Cristo en mí. Tomemos nuestro lugar como pecadores, pues es nuestro carácter eterno, y gloriémonos en lo que Cristo hizo, recordando que toda nuestra justicia es como trapos de inmundicia y que Jesús lo ha pagado todo. Podrás ser uno de los miembros más activos en tu iglesia y todavía no ser salvo, pues la actividad en la iglesia no salvó nunca a nadie. La doctrina y la dogma, las oraciones, sacrificios, diezmos, lágrimas y penitencias, aunque buenas en su lugar, no te salvarán. Ningún hombre, pastor o sacerdote puede darte la salvación, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo y Cristo solo puede salvar. No hay obra moral o religiosa que pueda merecer en grado alguno la salvación de Dios. La mejor vida que pueda vivir el hombre, junto con la más activa obra de iglesia que pueda realizar, no lo podrá acercar ni un paso más cerca de Dios. Hermosa como es la moralidad, preciosa como son las obras de justicia, piedad, filantrópica y el sacrificio en favor de otros, no pueden merecer la salvación ni ganar el favor de Dios. Comencemos bien, porque la salvación es no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, mi amigo, si estás contando con lo que eres o lo que haces, estás perdido. El yo no puede salvar nunca. El plan humano de la salvación está siempre basado sobre el mérito. El plan de Dios sobre la gracia: Dios dice: por gracia sois salvos. Y la gracia es lo diametralmente opuesto al mérito. Lo uno excluye lo otro. Si la salvación es por la gracia, no puede ser por méritos. Y si es por méritos, no puede ser por gracia. Es totalmente por méritos o totalmente por gracia. Gracia es una de las más grandes palabras de la Biblia.
El Evangelio de la gracia de Dios constituye las buenas nuevas que nos han sido dadas para predicar. En Romanos 3:24 encontramos una de las más maravillosas afirmaciones jamás hechas por Dios respecto a la salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Cada palabra está cargada de significado. Tomemos, por ejemplo, aquella gran palabra redención, que significa volver a comprar. La humanidad había sido vendida a Satanás, al pecado y a la muerte por el primer Adán. Jesucristo vino y pagó el rescate tomando sobre sí el pecado y su castigo, y obró así la redención. Nos volvió a comprar, sacándonos del mercado de esclavos de Satanás. El precio que pagó fue su propia sangre. Habéis sido rescatados, declara el apóstol inspirado, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ya que se ha pagado el precio del rescate en pleno, Dios puede justificar gratuitamente. En Juan 15:25, la misma palabra griega, gratuitamente, ha sido traducida sin causa. Sin causa me aborrecía. Es decir, sin razón o fundamento alguno para su odio. Esa es la forma en que Dios justifica el pecado. Sin causa, gratuitamente. No hay nada en nosotros que merezca su favor. Él justifica totalmente en base a la obra redentora de Jesucristo. Por lo tanto, la gracia es el favor inmerecido. La salvación es por gracia, gratuitamente otorgada a quien no lo merece. Es toda de Dios. El hombre no puede hacer nada para merecerla, no puede ser ganada ni comprada. Hay dos formas de satisfacer la ley. Una es respetarla, la otra es pagar la pena si se ha quebrantado. Su pena era la muerte. La paga del pecado es muerte, de Romanos 6:23. El alma que pecare, esa morirá, Ezequiel 18:4. La ley siempre lleva aparejada una pena y la ley no puede ser transgredida sin incurrir en esa penalidad. Pero Dios, deseando salvar al pecador, a la vez que obrar con perfecta justicia, para que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo, Romanos 3:26, dio a Cristo para ser la propiciación o satisfacción por el pecado del hombre, el cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, Romanos 3:25. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, 1 Juan 2:2. Fue posible que Dios tratara con el hombre en gracia porque Él, Jesús, cargó la penalidad del pecado. Qué difícil es conseguir que las personas acepten la palabra de Dios y crean lo que Él les dice. Insisten en hacer algo a fin de ganar su favor. Tomemos, por ejemplo, el concepto común en cuanto al arrepentimiento. Inherente en la misma naturaleza del hombre está la idea de que Dios exige un largo periodo de contrición y duelo, amargo remordimiento y angustia de corazón, horas de postración como penitente, confesando su pecado y rogando por el perdón y la salvación, antes que pueda obtener misericordia. A esto se llama, en el concepto común, arrepentimiento de los pecados. Bueno, bajo la convicción de pecado puede estar, pero la convicción no es el arrepentimiento, ni constituye la conversión. Está claro en la palabra de Dios que tal experiencia no es de ninguna manera la base de la salvación. En ninguna parte dice Dios al hombre no salvado que sufra un periodo llamado de arrepentimiento, que en realidad no es arrepentimiento, en la esperanza de que si se arrepiente así suficientemente, Dios, basándose en su mayor o menor penitencia, le perdonará al fin. Aún suponiendo que te arrepientas de tus pecados, ores por la salvación y el perdón, confieses tus transgresiones a Dios, implores su misericordia y favor incesante, ¿te salvará? ¿Puedes merecer el favor de Dios con tales obras? Tú sabes que no. Debe llegar el momento en medio de todo cuando te vuelvas de todo lo que es obra tuya. Lágrimas, oraciones, confesiones y arrepentimientos, y confiar en Cristo solo, recibirle y fiarte de su sangre derramada, poniendo tu confianza en la obra terminada en el Calvario, creyendo que Jesús todo lo pagó. Una actitud así coloca a Dios en una posición equivocada.
Estábamos repartiendo folletos en cierta ocasión, ofreciéndolos a cuantos pasaban. Si un hombre hubiera venido tras nosotros arrastrándose sobre sus rodillas, implorando que le diéramos un folleto, ¿qué hubiera pensado la gente de nosotros? Habrían estado diciéndose: qué mezquinos son esos hombres. Ese pobre arrastrándose, rogando que le den un folleto, y ellos le vuelven la espalda y se largan. Pero, por supuesto, esa no era nuestra actitud. Nos daba gran satisfacción poder entregarle un folleto. Lo único que tenía que hacer era aceptarlo. ¿No ves que el caso es el mismo? Dios no tiene sus espaldas vueltas hacia la humanidad. Los hombres no necesitan implorar y rogar pidiéndole que les salve, si eso es lo que Él está esperando hacer. Si por esa razón dio su Hijo en el Calvario, allí está Dios con su rostro vuelto hacia la humanidad caída, inclinado en amor y misericordia, clamando: ven, toma, confía, recibe. Mientras el hombre ruega e implora, en vez de aceptar y agradecer, pone a Dios en posición de estar mal dispuesto, exigiendo ruegos y súplicas. La verdad es que es el hombre el desagradecido, el mal dispuesto. Dios está siempre ofreciendo un don, el don de la vida eterna, y está rogando a los hombres que lo acepten. ¿Ruegas acaso por un regalo de Navidad cuando se te ofrece en la mano extendida de alguien a quien aprecias? ¿No insultarías su sinceridad pidiendo aquello que se te ha ofrecido ya? Lo aceptarías y agradecerías. Cambiemos nuestro pensar respecto a la actitud de Dios, aceptemos su don y démosle las gracias. Tan simple es. Tomas por fe y el Espíritu Santo hace lo demás. La muerte expiatoria de Cristo es la base y fundamento de salvación, y la fe es ese eslabón entre el pecador y Cristo. La fe es confiar en la provisión de Dios. Entonces, pon tu confianza en el Señor Jesucristo y serás salvo. Has pecado, eres culpable y no hay diferencia. Pero Dios ha provisto un remedio para ti. Con alegría indecible proclamo ante ti hoy que Cristo fue muerto por nuestros pecados. ¡Qué mensaje glorioso! ¡Qué noticias magníficas! ¿No creerás estas nuevas? ¿No aceptarás el remedio? Ven entonces, toma tu lugar como pecador perdido y condenado. Cree su palabra de que no hay diferencia. Reconócete culpable y échate sobre la misericordia de Dios. ¿Lo harás? Hazlo. Y hazlo ahora.